tal? Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Bienvenidos a este espacio de compartir la palabra de Dios. Es un privilegio muy especial poder compartir con ustedes. Y bueno, que este tiempo sea de mucha bendición. Por eso vamos a exponer nuestros corazones y vamos a ponerlos delante de Dios. Y como siempre les digo, para que seamos esa buena tierra, esa tierra fértil donde la palabra dé fruto abundante. Padre, en nombre de Dios de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias por este tiempo, Dios, de la meditación de la palabra. Te pedimos, Dios, que nos dé la sabiduría, también, Dios, para entender, para aprender y para vivir, Dios, tu palabra. Que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino que sea realmente tu palabra, Dios, que es nuestro corazón y del fruto para lo cual tú, Dios, la has enviado. Te pido, Dios, que bendigas a cada uno de mis hermanos que nos ven por este medio. Te pido, Dios, que los visites a cada uno de ellos y que reciban bendición, Señor, sobreabundante. Gracias por la vida de mis hermanos, Padre Celestial. Y Dios, ayúdanos cada día a crecer en la fe, a madurar en la fe y a perseverar en ti. En el nombre de Dios de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a la palabra. Dice en Juan capítulo 11, versículo 1 al 44. Muerte de Lázaro. Estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Jesús al oírlo dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos de nuevo a Judea. Le dijeron los discípulos: Rabí, hace poco los judíos intentaban apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: No tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, agregó: Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, pero vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: Vamos también nosotros, para que muramos con él. Llegó pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé que ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: El maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y fue a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaron. Cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido corriendo, la siguieron diciendo: Va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los discípulos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y preguntó: ¿Dónde lo pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve.
Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cuánto lo amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía ese que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra encima. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque lleva 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. El que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadlo y dejadlo ir. Bueno, hermanos, hace algunos domingos atrás estuve compartiendo acerca de pelear la buena batalla de la fe. En 1 Timoteo 6, capítulo 6, versículo 11 al 12, repito, 1 Timoteo capítulo 6, 11 al 12, Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Y hablamos cómo la sana doctrina se estaba distorsionando porque falsos maestros y falsos profetas se habían introducido para desviar con mentiras a las personas de la fe y que tomaban la fe en Cristo como fuente de ganancia. Pablo insta a Timoteo diciéndole: apártate de los tales. Como vemos, hermanos, la palabra de Dios nos llama a pelear la buena batalla de la fe. Usted y yo, hermanos, somos llamados a pelear esa buena batalla, no solo defendiendo la sana doctrina y las sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesús, sino que también nuestra fe en algún momento será puesta a prueba. Miremos, por favor, 1 Pedro 1, capítulo 1, 3 al 7. Dice de la siguiente manera: 1 Pedro 1, 3 al 7, una esperanza viva. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, según su gran misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La palabra de Dios, hermano, nos dice que si es necesario, tenemos que ser afligidos con diversas pruebas. Nuestra fe debe ser probada. Pasar por pruebas o no es opcional. Todos tenemos que pasar por el tiempo de la prueba y no nos gustan las pruebas. No queremos sufrir o pasar momentos de dolor. Quisiéramos que todo marchara bien, siempre bien, que nuestros seres queridos estuvieran siempre bien, que tuvieran buena salud. Pero la realidad, hermanos, es que es necesario pasar por la prueba de nuestra fe. La fe tiene un valor, dice la palabra, que es más valioso que el oro. Así que como cuando se prueba el oro para probar su calidad, su pureza, también nuestra fe debe ser probada para ver de qué calidad está hecha, qué tan fuerte o qué tan débil puede ser. En este caso, en los primeros versículos que les leí al inicio, les habla la historia de Lázaro y sus hermanas acerca de su muerte. Y como vemos, Lázaro y sus hermanas no fueron ajenos al tiempo de la prueba de la fe. Entonces, quiero que retomemos la historia de Lázaro. En Juan 11, capítulo 11, versículo del 1 al 3, nos dice la palabra: estaba enfermo ¿quién? Uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y secó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: ¿sí? Señor, el que amas, está enfermo. ¿Qué hicieron ahí? Ellas
Al ver la situación, al ver la condición de su hermano, mandan a quien, a un mensajero, para que le diera la noticia a Jesús. Entonces, dice la palabra que Lázaro estaba como estaba enfermo. La palabra no nos indica cuál era su enfermedad, pero era muy grave. Lo que Lázaro y su familia estaban viviendo no era fácil, era una prueba muy fuerte. Tan grave era la enfermedad que sus hermanas enviaron a buscar a Jesús. Ellas habían conocido al Jesús sanador, al Jesús que sanaba leprosos, que daba vista al ciego, que levantaba paralíticos, y sabía que Jesús era su única oportunidad de sanidad para su hermano. En medio de la prueba, Jesús es nuestra única oportunidad. Es decir, en medio de la situación, en medio de las circunstancias difíciles, es Jesús nuestra única oportunidad. Ellas habían entendido que solamente en Jesús podían tener respuesta para la situación que estaba viviendo su hermano. Ellas envían un mensajero para que le dijera: el que amas está enfermo. Jesús tenía una relación muy cercana con Lázaro y sus hermanas, y era sabido el amor fraterno que se sentían entre ellos. Y decirle en el mensaje: el que amas está enfermo, era una forma tal vez de presión para que Jesús inmediatamente fuera a verlos. Como no nos gustan las pruebas, queremos salir rápidamente de ellas. Esperamos de Dios una respuesta inmediata, una sanidad inmediata, que se paguen las deudas ya. ¿Sí? Por eso en el versículo 4 dice: Jesús al oírlo dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús, en su sumo conocimiento de las cosas, declara que la prueba que ha venido sobre Lázaro y su familia no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para la gloria del Hijo. Cuando nuestra fe pasa por el fuego, no es para muerte, no es para destruirnos, es para que Dios y su Hijo se glorifiquen en nosotros. Dice en el versículo 5: y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaban. La palabra hace énfasis en el amor que sentía Jesús por Marta, por Lázaro, por María. Y nos dice que oyó que estaba enfermo. ¿Pero qué hace Jesús? ¿Él corre inmediatamente a sanarlo? No. Lo que hace Jesús es quedarse 2 días más después de escuchar la solicitud de Marta y de María. Tenemos a creer que porque Dios nos ama, nos debe responder ya mismo. Marta y María pensaron que el maestro los amaba tanto que saldría corriendo a ayudarles en este momento o esta prueba tan dura que estaban viviendo ellas. Es fácil ver no es fácil ver cómo un hermano tiene una enfermedad terminal y no se puede hacer nada, solo esperar a que Jesús llegue. Para Marta y María no era fácil ver cómo llegó el mensajero solo, sin Jesús. ¿Sí? ¿Qué habrá pasado tal vez por la mente de Marta y de María? Tal vez ellas angustiadas, temerosas, ¿sí? Le habrán preguntado al mensajero: bueno, ¿y Jesús? ¿Si hablaste con él? ¿Y dónde está? ¿Qué te dijo? Es probable que ellas hubiesen puesto en duda el amor de Jesús hacia ellas. Cuando estamos en pruebas, ponemos en duda el amor de Dios hacia nosotros. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y si Dios me ama, ¿por qué me envió esta situación? En el versículo 5, retomando, dice: amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos de nuevo a Judea. En el versículo 8 dice: los judíos le dijeron los discípulos: Rabí, hace poco los judíos intentaban apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas, y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, agregó: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Pero vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Tal vez ya habían pasado 2 días, ¿sí? Luego de que Jesús había recibido la noticia de la enfermedad de Lázaro.
Y es ahí donde le dice a sus discípulos que regresaran a Judea para ver a Lázaro, el cual ya había muerto. Pero ¿quién le contó a Jesús que él había muerto? Para Dios no es desconocida nuestras pruebas. Él conoce nuestra situación y ante todo no es indiferente a ella. Para Marta y María solo había un profundo silencio de aquel que la amaba, ¿cierto? Habían ido a buscar a Jesús, habían enviado a alguien a que buscara a Jesús. Y ellas tenían del Maestro, que él los amaba, que eran amados por él, pero él no había ido. ¿Cómo se podían sentir? Solamente podían tener ellas sentimientos de soledad y sentimientos de abandono. Ya Lázaro había muerto y para Marta y María ya no había nada que hacer, solo sepultarlo, dejando para ellas un gran vacío y un profundo dolor en sus vidas. ¿Sí? Simplemente el Maestro, el Mesías, no llegó. El que tanto las amaba nunca apareció. Jesús a su vez le decía a sus discípulos, en el versículo 15, me alegro de no haber estado allí. Si Jesús hubiese ido inmediatamente a sanar a Lázaro, solo hubiese sido una sanidad más que presenciaban los discípulos. Y Jesús en este caso necesitaba que ellos creyesen realmente quién era Él. Quería realmente que su fe fuera afirmada en el dador de la vida. Por eso en el versículo 17 dice, llegó pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará. Marta, en medio del dolor de la prueba que estaba pasando, lo primero que le dice a Jesús es que si hubieras estado aquí. De alguna manera, de alguna forma, estaba culpando al Maestro de la muerte de su hermano. Si hubieras estado acá, si hubieras llegado a tiempo, mi hermano estaba bien. Pero si hubieras estado aquí. Entonces, de cierta forma, de cierta manera, estaban responsabilizando, estaban culpando a Jesús por la muerte de su hermano, al desatender el llamado que con anticipación ellas ya le habían hecho. La prueba de la fe nos confronta con nuestra relación con Dios. Muchos en medio de las pruebas se apartan, o se desaniman, o se frustran, porque no encuentran en Dios lo que necesitaban, o la respuesta que esperaban. Jesús mismo nos hace claridad acerca de nuestra realidad, y es que en el mundo vamos a tener aflicciones, y hasta que no aceptemos esta realidad siempre estaremos recriminándole al Maestro, si hubieras estado aquí. ¿Sí? Por eso en el versículo 22 dice, pero también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará, le dice Marta. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Marta no había entendido que las palabras del Maestro, cuando Jesús le dice que su hermano resucitará, y ella pensó que se refería a la resurrección de los muertos al final del tiempo. Para ella volver a ver a su hermano con vida era algo imposible. En medio de las pruebas, Jesús te dice, tengo el poder para sanar, tengo el poder para ayudarte. Eso era lo que le está diciendo Jesús a Marta, tengo el poder para resucitarlo, no en el día postrero, sino en este momento. Y Jesús tiene ahora el poder para hacer algo, un milagro, en tu vida y en nuestras vidas. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y tú aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Jesús dio tal vez la declaración más poderosa del Nuevo Testamento. Y es que Él es la resurrección y que Él es la vida. No hay nada que lo pueda vencer a Él, ni la muerte. Al contrario, Él venció la muerte. Él arrebató las llaves de la muerte y la muerte ya no tiene poder sobre Él. Miremos lo que dice en Apocalipsis 1, 17 al 19. Dice de la siguiente manera, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Ese fue Juan. ¿Y cayó a los pies de quién? De Cristo. Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto,
pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Pero dice que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Tiene la autoridad sobre la muerte, tiene la autoridad sobre el Hades. Eso quiere decir tener las llaves, tener la autoridad. Ahora en Hebreos 2, 14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Y dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? Satanás. Dice la Biblia que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa era el imperio de la muerte para Satanás, porque él nos tenía subyugados, él nos tenía sujetos a esclavitud. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ¿qué hace Jesús? Al morir, rompió ese imperio que tenía Satanás sobre la muerte. Y por eso la muerte ya no puede vencernos. Morirá este cuerpo, pero resucitaremos, dice la palabra. Pero, dice Jesús, no teman al que puede matar el cuerpo y no puede hacer nada más. Teman a aquel que puede matar el cuerpo y el alma, echarla al infierno. Por eso ya no nos preocupamos, o ya no tenemos temor a la muerte, porque ya es Cristo ha vencido, y Él es nuestra resurrección, Él es la vida. Por eso esa declaración de Jesús, de que Él es la resurrección, de que Él es la vida, es la más grande declaración en la palabra de Dios, porque Él es para nosotros. Cuando estamos en Cristo hemos resucitado juntamente con Él. Cuando estamos con Cristo somos esas nuevas criaturas, somos esas nuevas personas. Ahora tenemos vida en Él. Él es la vida. Él no da vida, Él es la vida en sí. Cuando yo vivo en Cristo estoy viviendo realmente la vida. Entonces, habiendo dicho esto, en el versículo 28, hoy llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y fue a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Vuelve nuevamente María, ya no es Marta. Marta llega inicialmente y recrimina a Cristo por no haber estado ahí cuando su hermano estaba aún vivo. Que si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y ahora llega María y vuelve y le dice lo mismo. Como que ellas hablaron lo mismo. Nuestro hermano murió. Si Cristo hubiera estado con nosotros, si Él hubiera venido cuando le hicimos el llamado, si Él nos hubiese amado tanto como dice que nos ama, mi hermano no habría muerto. Vuelve y cae a culpar a Cristo por la situación de muerte de su hermano. Entonces Jesús dice, al verla llorando y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y preguntó, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y en el versículo 35 dice, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cuánto lo amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho algo también, haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús, siendo Dios, dice la palabra que lloró. Dios no es ajeno a nuestro dolor, no es indiferente a nuestro sufrimiento. Por eso Dios se hizo hombre y al hacerse hombre entiende nuestra situación. Conoce por lo que pasamos en medio de las pruebas. Jesús entiende nuestras emociones. Jesús también sintió rabia, sintió enojo, sintió dolor, sintió hambre. Jesús entiende todo eso porque Él no solamente es Dios, Él es también hombre. Él vivió como cualquiera de nosotros y sintió todo eso, también el dolor, la tristeza de la pérdida. Y por eso nuestras luchas, nuestras pruebas no son ajenas a lo que Dios está, a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Es decir, no es ajeno. Dios conoce todo de nosotros y quiere por eso, en medio de la prueba, estar con nosotros. Jesús
Profundamente conmovido, otra vez en el versículo 38, dice, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y de ella, porque lleva 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias. Gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en sudario. Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo ir. Marta le dice a Jesús que el cuerpo de Lázaro hería. Y Jesús le reafirma en el versículo 40, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Para Marta ya era tarde y que el maestro fuera al sepulcro. Pensamos muchas veces en medio de las pruebas que ya no hay nada que hacer o que ya es tarde. Lázaro ya estaba podrido, pero Dios nunca llega tarde. En nuestra prueba pensamos que ya no podemos más, pero Dios siempre llega a tiempo. En medio de la prueba Dios no nos ha olvidado, al contrario, Dios piensa en nosotros. En medio de la prueba Jesús se acordaba de Marta y María, de la situación que estaban viviendo con su hermano. Para él no era indiferente. Pero ¿cómo reaccionamos nosotros ante la adversidad? ¿Cómo nos acercamos a Dios en la prueba? ¿Con recriminaciones como Marta y María o con gratitud? El dolor siempre será parte de nuestra vida. La forma en que lidiemos con esto marcará la diferencia. Lázaro resucitó porque para Dios no hay nada imposible, porque Él no es un Dios de yeso, porque para Él todo es posible. Tenemos por eso, hermanos, que pelear la buena batalla de la fe y no rendirnos ante las pruebas. Y debemos echar mano de la vida eterna. Cristo, hermanos, es nuestra esperanza y no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, escúchame bien, para preservación del alma. Usted y yo tenemos que perseverar en Cristo. En medio de las pruebas, de las situaciones difíciles, de las adversidades, tenemos que reafirmarnos en Cristo y saber que Él es nuestra roca. Y por eso cuando nuestra fe, dice Jesús, ¿a qué nos compararé? ¿Al hombre que cavó en la roca o a aquel que hizo su casa sobre la arena? Pues el que la hizo sobre la arena, vinieron los vientos, dieron con ímpetu y fue un desastre. Pero aquel que cavó y cavó hasta encontrar la roca y puso sus cimientos allí, no cayó. Y a eso nos llama Dios, a que peleemos la buena batalla de la fe. A que usted y yo cimentemos pero en la roca, que para cuando vengan las situaciones de angustia, de dolor, estemos firmes para no caer, para no ceder, sino para seguir adelante. En medio de las situaciones o angustias, tenemos a alguien que piensa en nosotros. Hay alguien que nos entiende y que conoce nuestro dolor. Hay que pedirle a Él siempre que nos dé la paz, la fortaleza, la sabiduría para afrontar las circunstancias y las situaciones que se nos presentan continuamente, porque no es fácil. Pero en Dios sabemos que tenemos un guía, un ayudador, un consolador. Jesús dijo, me voy, es necesario que me vaya, pero no los dejaré huérfanos. Les daré al consolador. ¿Y quién es un consolador? ¿Quién es el consolador? Alguien que te ayuda, que te fortalece, que te anima. Alguien que está ahí en los momentos difíciles para que no desmayes. Hoy más que nunca la iglesia necesita la presencia del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea ese consolador, nos dé ese consuelo, esa paz que solamente Él nos puede dar. La verdadera paz no está en que todo esté tranquilo, la verdadera paz está en esa paz sobrenatural que solamente Cristo nos puede dar. Así que, hermanos, Dios los bendiga. Espero que esta breve reflexión de la palabra sea para ustedes de bendición, como lo ha sido para mí, porque todos pasamos por situaciones adversas, todos pasamos por situaciones difíciles, por pruebas, y si no las estás pasando, las pasarás. Es decir, es algo inevitable. En el mundo tendremos aflicción. Y qué bueno que hoy tomemos esta palabra para que nos fortalezcamos en Dios. Y así como lo hizo en Lázaro, lo hizo en Marta, en María, Él obra en nosotros en medio de nuestra aflicción. Hermanos, Dios los bendiga, deseándoles
Hermanos, un resto de semana feliz, lleno de bendición, de victoria en Cristo. Somos más que vencedores por medio de